La historia que les presentamos hoy tiene que ver con el caciquismo. El caciquismo es una forma de expresión terrible, dolorosa, de control político, de control económico, de control social que existe en nuestro país. Esta historia de caciquismo también tiene que ver con la discriminación de un par de personas de origen indígena que se encuentran encarcelados hasta el día de hoy por defender el derecho al agua de su comunidad. Nos acompaña Andrés Díaz. Andrés Díaz es parte del equipo de la defensa de este par de personas de origen indígena que se encuentran encarceladas injustamente. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Andrés trabaja en la Organización de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que hay que decirlo, una organización que ha sido la simiente de las organizaciones defensoras de derechos humanos en México. Andrés, te invito a que veamos la primera parte de este reportaje, de esta investigación que elaboramos allá en la Sierra Norte de Puebla. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, yo te nombro libertad. Con lamentable frecuencia, el fiel de la balanza de la justicia es perturbado por la discriminación. Los casos donde personas de origen indígena ven vulnerados sus derechos frente a un sistema de justicia en crisis se multiplican. Todo por el negocio del agua y porque meten sus palabras de que pues así se va a hacer, pero el grupo no le convenía. No le convenía porque... ¿Y la gente qué sufría con todo eso? La gente sufría exactamente. Hay muchas personas que querían una toma, pero pues no les facilitan fácilmente, no les facilita el mero comité del agua potable, ¿no? Pues ya tiene años que viene como nosotros ya vimos más de 35 años mandando el cacique Guillermo Hernández Cruz. Siempre a nosotros nos han engañado con cooperaciones sin vainas y sabemos que el agua ya es bien en federal y estatal y municipal. El presidente auxiliar y el juez menor de paz de Atla, autoridades elegidas por usos y costumbres, se encuentran en prisión. Fueron detenidos el 13 de enero del 2010. Más allá de la acusación que pesa sobre ellos por robo de auto, la verdadera causa de su encarcelamiento es el haber afectado el negocio de quien en el pueblo señalan como cacique. Guillermo Hernández, quien se ha apropiado del suministro del agua en Atla. 5,000 pesos por toma. Entonces así pues yo creo que ya no aguanta porque sabemos que nosotros de cada uno estamos pagando impuestos, aunque sea poquito. Sí. Le convino porque estamos tomando su, ¿cómo se llama? Su interés. Su interés. Pero por ahí me agarraron. Ahí los encontré, dos camionetas que me iba yo que en un, ¿cómo se llama? Una urba, exactamente, una urba. Y con otras personas iba yo. Y que le hacen parada a ese urba, y que le hacen parada. O sea, pararon los camionetas, pues yo ni sé qué es lo que van allí o qué es lo que pasa. Los pararon la urba y bájese todos. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Me llama así. ¿Y tú cómo te llamas? A mí ya me llamas así, José Ramón Aniceto. Tú eres el mero, dices, tú eres el mero robo de vehículos. El escenario de esta historia, la historia de un par de defensores del derecho al agua, es Atla, uno de los 4 pueblos nahuas del municipio de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla. 2,000 personas habitan esta comunidad. En la geografía de la pobreza, los derechos sociales, económicos y culturales son vulnerados. El promedio de escolaridad de los habitantes de este lugar es de 5º año de primaria. El 30% de la población carece de atención a la salud. Atla significa lugar del agua. Resulta paradójico que en un sitio donde florecen 9 manantiales
60 viviendas de las casi 500 que lo pueblan carezcan del servicio de agua entubada. El negocio de la venta de líquido vital resulta provechoso para el cacique y sus aliados. Bueno, esta historia tiene que ver con la discriminación. Al final de cuentas, y esa es una violación grave de los derechos humanos de estas personas que se encuentran encarceladas de manera injusta en el penal de Huauchinango, lo que ocurrió con ellos fue que no se les propuso, no se les ofreció un intérprete de su lengua. Con eso se violó de manera fundamental sus derechos humanos, sus derechos como personas de origen indígena. Pero Andrés, ¿cuál es la situación jurídica en que se encuentran estas personas hoy en día? Claro, Víctor. El 27 de octubre de 2011, el Centro PRO, quien empezó a acompañar el caso y lo documentó, interpusimos el amparo directo, que es el último recurso que ellos ya tenían disponible tras unas sentencias injustas, la primera de primera instancia, que los condena alrededor de 7 años de prisión, y la segunda en apelación, que confirma esa sentencia y les modifica 6 años 10 meses. El caso, este amparo directo, se sabe de parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien decide atraerlo por unanimidad el día 2 de mayo de 2012, y actualmente el caso está en una comisión de derechos indígenas dentro de la Suprema Corte, que junto con otros casos en materia indígena está, digamos, formando algún tipo de criterio para crear jurisprudencia. Aquí nada más me gustaría acotar muy rápidamente que si bien hay una cuestión de discriminación por el no respeto a los derechos lingüísticos que tenían y que tienen José Ramón y Pascual, también hay una cuestión de fondo, que es la fabricación de un delito y la anuencia por parte de un ministerio público y posteriormente de los jueces para dictar una sentencia injusta. Entonces, no solamente no se les respetaron sus derechos lingüísticos, sino que sobre todo no hay un delito, es una fábrica de delito y por ende una fábrica culpable también. Una fabricación de culpables que tiene que ver con esta realidad. Cómo de pronto la balanza de la justicia puede ser inclinada a favor de lo que es el poder fáctico del caciquismo. Bueno, vamos a seguir adelante aquí en Nosotros estamos reflexionando junto con Andrés Díaz del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, sobre esta realidad, sobre estos culpables por ser indígenas. Donde el ciruelo es amable, me contaban los abuelos que por el agua potable se luchó por estos suelos. El del agua es un viejo conflicto en Atla. Desde finales de los años 70, de acuerdo a testimonios de los pobladores de la comunidad, Guillermo Hernández se apoderó de la obra de captación del manantial de Apipilhuasco. Después de ser electos por su comunidad, el presidente municipal auxiliar y el juez menor de paz decidieron trabajar por los suyos. Aprovecharon recursos federales y estatales para establecer una red de aprovisionamiento de agua que ahora se encuentra inutilizada. Porque ellos no estaban de acuerdo de que pues se quedara el servicio de agua potable para toda la población. Ellos lo quieren manejar pues individualmente para ellos nada más. Pues sí que está don Guillermo Hernández, o es porque es el dueño del agua potable, o sí, por este del agua potable es el dueño. O sí, cuando una persona, si es su amigo, tiene la amistad con él, le cobra un poco. ¿Qué se sufre por no tener agua? Pues ahora sí que tenemos que acarrear un manantial, también tenemos un manantialito allá, pero así que nos agarran lejos, más como unos 150 metros tenemos que acarrear. Pero así que nuestros hijos tenemos que exigirlos que vayan a traer agua, ahora sí que nuestros hijos también sufren por acarrear el agua. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, esto es ni más ni menos
que la instalación del agua potable que había colocado don José, el mismo don José que ahora se encuentra detenido allá en el penal de Huauchinango. Resulta que este tubo, esta manguera, pues está trozada, por lo tanto, el servicio de agua que era público está interrumpido de una manera violenta, muy cruel. Seguimos en la pista de la tubería vacía, que aquí encontramos. Esto que aquí vemos es un tubo vacío, aquí no lleva nada de agua. Esta instalación se realizó con recursos del gobierno federal, pero fue cerrada por los grupos de poder, de poder fáctico, por los grupos caciquiles. Esta agua tendría que servir a la comunidad de Atla. Y en estos momentos, como ven ustedes, este es un tubo vacío. Un dudoso delito, la negación de la presunción de inocencia, el uso de la maquinaria de una falsa justicia con fines políticos. Defensores del derecho al agua, señalados como delincuentes. La mañana del 22 de octubre ocurrieron los hechos. Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio, llegó a donde se encontraban trabajando el presidente auxiliar, el juez de paz y otros hombres. La faena del trabajo comunitario para instalar tomas de agua. Y de repente salió el coche de ahí, Abraham. Entonces de aquí se paró y se regresó. Quería regresar, pero empezó a amenazar de don José. Entonces otra vez como que les mandó a decir los demás, agárralo o que lo detenga para que hable. Entonces de repente que ya venía un volteo y ya no pudo pasar, mejor se regresó otra vez y subió para arriba. La acusación del robo de auto se realizó días después de los hechos, incluso de manera posterior a una reunión de conciliación entre las partes donde se impuso una multa a Abraham Aparicio. Testigos de los hechos insisten en que él mismo abandonó el auto que después denunció como robado. Nadie sabe tampoco cuál era el propósito de un robo perpetrado por las autoridades comunitarias, tan respetadas en su pueblo. La fabricación de pruebas es evidente en este caso. Ahí está el poder fáctico de los caciques en complicidad con las distintas autoridades. Andrés, ¿cuál ha sido la actuación de las autoridades, desde los agentes ministeriales que detuvieron a José Ramón y a Pascual hasta el Ministerio Público? Y bueno, hay que decirlo, el Poder Judicial de Puebla. ¿Cuál ha sido la actuación de las autoridades en este caso? Claro, Víctor, básicamente es de colusión con el poder fáctico que tú mencionabas, el cacique de la comunidad. Más que los agentes ministeriales que los fueron a prender, ellos están cumplimentando una orden de aprehensión otorgada por un juez con relación a una averiguación previa basada en pruebas falsas. Esta averiguación previa que integró el Ministerio Público con sede en Huauchinango, Puebla, solamente toma una denuncia de Cristóbal Aparicio Domínguez, que es el supuesto dueño de un vehículo, en el cual dice que fue despojado de forma violenta cuando iba de Atla a Xolotla, son comunidades nahuas ahí en Pahuatlán, y además de esta prueba existen 2 testimonios de personas que supuestamente iban por el camino, pero que están plagadas de contradicciones entre sí. No se ponen de acuerdo siquiera en cuánto duraron los hechos. Alguna de esos testigos decía que en un minuto alcanzó a ver todo y el otro se tomó 20 minutos para ver todo eso. Si llevaban armas de fuego o no, jamás las vieron. En los careos, incluso cuando enfrentan a José Ramón y a Pascual, ni siquiera retoman tanto el problema del supuesto robo, sino que hay una motivación de odio, que es lo que también la Suprema Corte debe analizar. Ellos le reclaman a José Ramón y a Pascual cuestiones relativas al agua. Entonces, básicamente lo que tenemos es denuncia penal falsa y 2 testimoniales falsas, una inspección judicial que nada aporta a la acusación, y con base en eso, el juez dijo, ya con esto tenemos una prueba o una valoración plena para incriminar a José Ramón y a Pascual, dejando a un lado todas las testimoniales y todos los elementos, todas las pruebas que ellos habían ofrecido de que estaban trabajando en el supuesto día de los hechos, además de que ellos fueron agredidos anteriormente. Estamos ante una fabricación de un delito, pero con las irregularidades que tanto el Ministerio Público al integrar la averiguación y el juez
posteriormente avalan y tiene que ver con un desequilibrio procesal. No importa todo lo que diga la gente en su defensa, siempre va a valer más lo del Ministerio Público. Así funciona en este país. También dejar a un lado los motivos de odio que originaron esta causa. Solamente importa el papel en este país, solamente importa, cualquier persona puede acusar falsamente a alguien, llevar a 2 testigos pagados y eso basta en este país para estar en prisión, sobre todo cuando se es pobre. Y además de todo esto, paralelamente se encuentra ante una situación de corrupción, puesto que José Ramón Pascual y Carmelo Castillo Martínez, comandante de la policía que también se encuentra detenido, trataron de ser extorsionados, les dijeron, si no pagas 25,000 pesos o 40,000 pesos, te vas a quedar aquí dentro. Obviamente no tienen ese dinero y bueno, permanecen en prisión. Claro, ese es el saldo, 2 vidas truncadas, llevan un par de años José Ramón y Pascual, los visitamos en el penal de Huauchinango, la situación es extrema, es triste, es desesperada, ellos buscan, esperan la justicia, pero hay otro elemento que también entra en este saldo negativo y es como por el momento el derecho fundamental al agua está negado a las personas de allá, de Atla, allá en la Sierra Norte de Puebla. Continuamos adelante aquí en Nosotros los Otros. El recurso de la fabricación de culpabilidades dio resultado. Mientras José Ramón y Pascual se encuentran en el cerezo de Huauchinango, en Atla, el negocio del agua continúa. El cacique y los suyos mantienen su control. ¿Hubo algún intérprete que interviniera apoyándolos en este proceso judicial? No nos dijeron eso. Si nos hubieran anticipado, ya hubiéramos buscado un intérprete. Pero como no, por eso ellos, como hablan en español y nosotros nuestros dialectos, se abusaron con nosotros. Se abusaron. Entonces, yo lo que veo que están haciendo es una injusticia. La razón por la que Amnistía Internacional considera presos de conciencia a Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz es la siguiente: fueron encarcelados con base a pruebas falsas, como represalia por haber asumido la defensa del derecho al agua. Me siento triste porque no está mi esposo. Subo y bajo y a veces no me alcanza para mis gastos y yo tengo que subir y bajar para mantener a mis hijos, porque la verdad me hace falta mi esposo y yo sé que no ha hecho nada, no ha cometido ningún delito. Y por eso, y ahorita estoy preocupada por él, porque pues que ya estuviera aquí, mis hijos están tristes. Siento feo por mi esposo que está encarcelado y no puede salir. Ya hemos cambiado bastantes licenciados y no lo han podido sacar, más nos han engañado. José Ramón y Pascual, autoridades comunitarias de Atla, fueron víctimas del poder fáctico de los caciques, en complicidad con autoridades veniales, culpables por ser personas de origen indígena, por alzar la voz a favor de los suyos. El derecho al agua es el derecho a la vida. Una pregunta resulta fundamental, mi querido Andrés. Esta pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Este es un caso excepcional o lamentablemente es parte de la regla? Eso es lo que ocurre a las personas de origen indígena cuando se enfrentan a la Procuración de Justicia en México. ¿Esto es lo que les ocurre? Sí, lamentablemente no estamos hablando de un caso aislado. El Centro PRO ha documentado en estos más de 20 años de trayectoria varios casos. Inclusive a inicios de año presentamos ante el Comité CERD, Comité contra la discriminación racial, que pertenece a la ONU, varios casos en donde se reproducen
la vulnerabilidad que tienen los pueblos indígenas y las personas pertenecientes a ellos frente a un sistema de justicia penal que es injusto, que se usa facciosamente y que sirve para reprimir a las personas y, como en el caso de José Ramón y Pascual, para castigarlos por su defensa de derechos humanos. Yo quiero reconocer mucho el trabajo que hace el equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en contra de quienes resultan vulnerables por su condición, como ocurre con las personas de origen indígena en México. Y a propósito de ese equipo, y Andrés, te quiero agradecer mucho el que haya estado con nosotros, pero a propósito de ese equipo, Andrés, de verdad, de nuevo, muchas gracias. Gracias. Y bueno, a propósito de ese equipo, de los abogados que integran este equipo de trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, conversamos allá en el mero centro, en el corazón de Atla, con otro par de abogados muy jóvenes, con Araceli Olivos y con Leopoldo Maldonado. Con ellos realizamos una mesa de trabajo, una mesa de reflexión en torno a esta realidad de, como hemos titulado este programa, culpables por ser indígenas. Falta de garantías de defensa adecuada, que se traduce en el acceso a un intérprete o traductor, algo muy grave y que se presenta en todos los casos en materia penal, que es la falta de presunción de inocencia. Aquí en México se presume la culpabilidad cuando es un principio universal que por el contrario se tiene que presumir la inocencia, es decir, le corresponde al Ministerio Público probar que el acusado cometió un delito. La falta de equidad entre las partes. Cuando una persona entra al sistema de justicia acusada de algún delito, prácticamente la suerte está echada. Por otro lado, y esto debiera ser más que suficiente, por otro lado están las pruebas de cargo, que son únicamente 2 testigos. 2 testigos que fueron llevados en contra de su voluntad y así lo reconocieron después de haber declarado frente al Ministerio Público y después de haberse careado con José Ramón y Pascual. Recordemos que los pueblos originarios tienen su propio sistema de resolución de conflictos y para ellos enfrentarse a la Procuración de Justicia, que además en nuestro país es bastante cerrada y sí, elitista también por los términos que se utilizan, pues ellos no entienden. Para empezar, porque la cultura es distinta, pero también porque hablan un idioma diverso. Ellos son nahuas y su lengua materna es esa. El juez le otorga valor preponderante a las pruebas aportadas por el Ministerio Público, aunque éstas sean inconsistentes, incongruentes, como en el caso de José y de Pascual, que hay múltiples contradicciones, que no se puede sostener bajo los mínimos principios lógicos y aún así los jueces convalidan estas irregularidades y es eso lo que los tiene más de 2 años ya en prisión. Bueno, lamentablemente los casos de violaciones a los derechos humanos que se sufren en nuestro país son muchos. Si usted enfrenta una realidad como la que hemos visto o siente que le son violados sus derechos en el caso de la justicia o de otros ámbitos, no dude en recurrir al Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, de verdad que lo escucharán. Y por otra parte, si usted es víctima de discriminación, no duden en llamar al Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Insistimos mucho en esto porque estamos también a favor de algo que se decía hace algún tiempo, que era la cultura de la denuncia. Denuncie, de verdad denuncie. Y bueno, ahora vamos a abrir la tercera puerta y ya está con nosotros Luis Esteban Galicia. Luis Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Y una pregunta, Luis Esteban, como un hombre sensible, como un artista, ¿qué te lleva? ¿Qué te hace pensar esta realidad que hemos documentado hoy? Pues mira, me resulta verdaderamente preocupante y como mexicano me siento avergonzado de que no hayamos todavía alcanzado a darle el respeto a los derechos fundamentales de nuestros pueblos indígenas que tantas cosas nos han dado, ¿no? Y para muestra, pues esta tercera puerta, fíjate. Claro, nosotros hemos intentado a lo largo de los años, de un par de años que llevamos en este proyecto de Nosotros los Otros, de alguna manera sacar a los indígenas de la postal, sacarlos del museo y mostrar su realidad, la realidad en muchas ocasiones lamentable en que se encuentran. Pero esa realidad tiene un antecedente histórico distinto. Y ahora vamos a ver algo muy singular que Luis Esteban ha preparado. Es un singular videoclip, ¿no es así, Luis Esteban? Claro, sí. Tenemos una sorpresa que yo creo que les va a llegar
más allá del oído, al corazón. Así es, y bueno, nos despedimos aquí en Nosotros los Otros y vámonos por la tercera puerta donde caben las personas de los pueblos indígenas, donde cabemos todos los que asumimos una diferencia, los heterodoxos, y donde cabemos finalmente todos, hasta los poetas. Nos encontramos la siguiente ocasión aquí en Nosotros los Otros. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte, nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia, una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Ojalá ya más pronto que tengamos la libertad, pues nos daría mucho gusto, y cuando estaremos ya afuera ya se siente uno muy diferente, se siente uno muy contento con la familia, pero aquí sufriendo.